adrenalina, egoísmo, estrategias y mucho, pero mucho fútbol. Por eso y por muchas razones, hoy hablaremos del anime Blue Lock. Pero antes de comenzar a profundizar en la trama, primero descubramos un poco sobre su origen. Blue Lock es un manga japonés escrito por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura. Fue serializado por primera vez en la revista Weekly Shonen Magazine de Kodansha en agosto de 2018. Dicho manga obtuvo una aceptación muy grande, por lo que no pasó mucho antes de que comenzara a producirse un anime de dicho manga. La adaptación al anime de Blue Lock fue anunciada en 2021 y ha ganado una gran popularidad desde su lanzamiento. Destacándose por la animación dinámica y sus intensas secuencias de fútbol, dicho anime estaba siendo transmitido a la par que se desarrollaba el Mundial de Qatar de 2022, lo que fue una excelente estrategia para llamar aún más la atención, provocando que, si el manga ya era un éxito por sí solo, ahora con miles de fanáticos de fútbol descubriéndolo, hizo que las ventas de dicho manga se dispararan por las nubes, haciendo crecer aún más su popularidad, dando la libertad de inspiración suficiente a su mangaka para desarrollar un manga spin-off de él mismo. Pero, ¿de qué trata exactamente Blue Lock? ¿Y por qué es tan famoso? La historia de Blue Lock sigue a Yoichi Isagi, un joven delantero, y a otros 299 talentosos jugadores de fútbol en una competencia diseñada para crear al mejor delantero egoísta del mundo. Un delantero que pueda llevar a Japón a la gloria en la Copa del Mundo. El concepto central de la serie se centra en la idea de que el egoísmo es necesario para ser el mejor delantero, pero ¿por qué el egoísmo? El manga desafía la noción tradicional de que el fútbol es un deporte puramente de equipo al enfatizar la importancia del egoísmo en los delanteros. La idea es que solo aquellos con un deseo insaciable de anotar y sobresalir pueden realmente hacer la diferencia en el campo. El programa Blue Lock es liderado por Shinpachi Ego, alguien que busca encontrar al delantero más egoísta y talentoso para transformar el fútbol japonés por medio de sus teorías. Durante los primeros capítulos tanto del manga como el anime, observamos que el proyecto Blue Lock es un experimento muy grande, inspirado por la obsesión de Ego con el único fin de demostrarle al mundo entero, a los técnicos expertos del fútbol, a los empresarios, a los patrocinadores y a su ex compañero de equipo del pasado, quien hoy es el mejor jugador del mundo, ya que, spoiler, Ego también fue jugador en el pasado, que sus teorías acerca del egoísmo son ciertas, y que el egoísmo es la pieza necesaria para crear al delantero perfecto y lograr que Japón conquiste el fútbol en todo el mundo. Y no solo eso, sino que también fomentan demasiado la competencia entre los mismos protagonistas, que es completamente lo opuesto a los que animes como Capitán Tsubasa o Inazuma Eleven nos enseñan. Y es que entre más bueno se hace un jugador, más aumenta el valor del mercado, ya que, sí, Blue Lock cuenta con una lista de mejores jugadores, donde muestran las ofertas económicas que realizan los equipos profesionales del mundo para intentar adquirir dichos jugadores. Porque sí, Blue Lock es transmitido a nivel mundial para que todos vean el desarrollo de los partidos, y sí, hay jugadores que llegan a sobrepasar la cifra de los 100 millones de yenes. El proyecto Blue Lock cuenta con los escenarios, juegos y la tecnología necesaria para desarrollar el ego de forma individual en cada jugador. Pero Ego no solamente cuenta con el egoísmo como única fórmula. Aparte de la visión espacial, que es algo con la que cuentan todos los jugadores, o bueno, algunos, la suerte también juega un papel muy crucial en Blue Lock. La serie explora cómo, a pesar de la habilidad y el esfuerzo, factores fuera del control de los jugadores pueden influir en el resultado de los partidos. Este tema se entrelaza con el desarrollo del carácter de Isagi, quien aprende a aprovechar tanto su talento como las oportunidades fortuitas que se le presentan. Aunque no lo parezca, la constante evolución es un factor muy clave en Blue Lock, ya que los jugadores se van devorando los unos a los otros. Me explico, cuando un jugador alcanza un nuevo nivel de destreza y talento durante el partido, en los típicos animes este jugador hubiera sido imparable y hubiera conseguido la victoria. Pero eso no funciona en Blue Lock, ya que los demás jugadores tratarán de analizar, mejorar, imitar, adaptar y devorar al jugador que evoluciona en el partido
haciendo un constante cambio de devorarse los unos a los otros, y todo porque el ganador será el que tenga el ego más grande. Y pues bueno, como no era de esperarse, Blue Lock hace referencia a varios futbolistas reales, lo cual añade una capa de realismo y relevancia contemporánea al manga. Por ejemplo, la determinación y el estilo de juego de Yoichi Isagi están inspirados en parte por el famoso delantero argentino Lionel Messi. Otros personajes también muestran habilidades y comportamientos que recuerdan a jugadores famosos, lo que crea una conexión más profunda con los aficionados del fútbol. Blue Lock ha contribuido significativamente a la popularización del fútbol entre los jóvenes, especialmente en Japón. La serie ha inspirado a muchos adolescentes a tomar el deporte con más seriedad y a considerar el fútbol como una carrera viable, ya que ha habido un aumento notable en la inscripción en academias de fútbol y en la asistencia a partidos locales desde el debut del manga y más aún del anime. Pero esto no acaba aquí, ya que tanta es la influencia del anime que algunos seguidores del manga o del anime también hacen alineaciones de equipos para ver qué jugador puede hacer la mejor mecánica con otro, y ver cuál devora primero al otro o ver cuál de los jugadores logrará evolucionar en dicho partido y generar una cadena de evolución constante mientras cada uno se devora en el partido. Un tremendo espectáculo. Blue Lock se diferencia de animes de fútbol como Capitán Tsubasa e Inazuma Eleven al centrarse en el egoísmo individual en lugar de la cooperación y el trabajo en equipo. Mientras que en Capitán Tsubasa se enfoca en la amistad y el espíritu deportivo, Blue Lock destaca la competencia feroz y la ambición personal. En conclusión, Blue Lock ha revolucionado el género de manga y anime de deportes al introducir una perspectiva fresca y provocadora sobre el fútbol. A través de su enfoque en el egoísmo, la suerte y las referencias a futbolistas reales, la serie ha dejado una marca duradera tanto en el mundo del entretenimiento como en el deporte en sí. Su impacto cultural y su capacidad de inspirar a una nueva generación de futbolistas son testimonio de su éxito y relevancia. Para ir cerrando, Blue Lock es un anime con el que cualquiera puede sentirse identificado, ya que cuenta con grandes personajes cuya historia puede usarse para miles de personas que de una u otra forma se sentirán identificados. Por ejemplo, hay uno que rechazó su destino de convertirse en monje y que el fútbol es el único que puede ayudarlo a cambiar su destino. Más adelante en el manga se nos presenta a otros como un exadicto a las sustancias ilícitas que logró salir de sus propios infiernos gracias al fútbol, o también otro cuyo padre lo maltrataba desde pequeño y se encargó de destruirlo tanto mental y físicamente, pero que el fútbol lo salvó de convertirse en un pandillero. Y también están aquellos cuyas vidas son menos trágicas, pero que descubrieron que fueron criados como experimentos para complacer los caprichos y sueños de sus padres. Ojo, y no he mencionado el nombre de nadie, ya que insisto en que deben de leer su manga. En fin, Blue Lock es una obra que vino para hacer historia y para cambiar la imagen inocente y amigable que todos teníamos sobre los animes de deportes. Esta sin duda es una obra cruda y sin censura que entre más avanza su historia y más evoluciona nuestro protagonista, utilizando su técnica de visión espacial, copiará más técnicas y más ego irá adquiriendo, dando como resultado el ir sumergiendo en la desesperación y derrotando a sus contrincantes en cada uno de sus arcos. Que por cierto, mi arco favorito sigue siendo el partido contra la Sub-20 de Japón. Sigo leyendo el arco una y otra vez, pero en fin, Blue Lock es una propiedad intelectual que para bien o para mal nos ha enseñado que para alcanzar el éxito, a veces hay que aplastar a los demás o saber utilizarlos para triunfar a como dé lugar. Gracias por tu atención. Si este video fue de tu agrado, te agradecería que me regalaras un like y lo compartieras con tus amigos en tus redes sociales. Y si aún caso te gustaría ver más videos como este en el futuro, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para estar pendiente. Mi nombre es JoeDX y nos vemos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.